De Alfonso tiene un currículum que lo he pactado con él, real, currículum brillante. Por lo tanto, yo os voy a decir muy brevemente, para que él tenga tiempo a dar su ponencia, que Alfonso actualmente es catedrático de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y director del Centro de Investigación de las Ciencias del Deporte de la Universidad Rey Juan Carlos. Alfonso también es director del Think Active, Centro de Investigación de Europa Activa, e investigador principal al frente del denominado GoFit Racing Institute, que es un consejo asesor científico de la marca GoFit. También es director del Observatorio de la Fundación España Activa. Es profesor visitante en las universidades de Victoria, en Melbourne, de Sheffield, Hallam en el Reino Unido, Coventry, Greenwich y EUNED en Victoria, España. Y ha publicado académicamente. Realmente Alfonso es, yo creo que en estos momentos, el mejor comunicador, el líder de poner la actividad deportiva en el sitio importante que le corresponde. Así que no le voy a quitar ni un minuto más. Un aplauso para Alfonso Jiménez y adelante. Voy a escuchar. Aquí. Buenos días. Bueno, un placer estar aquí, veros a todos. Os veo. Cuando Antonio me llamó hace unos meses y tuvimos un par de sesiones en Teams con la Junta Directiva, se estaba planteando un poco realmente cómo podíamos este año traer a discusión con vosotros eso de lo que se habla tanto, que es ese efecto positivo que tiene la población cuando se mueve y el papel que las administraciones, en este caso locales, jugáis en ello, ¿vale? Y la idea en ese sentido era poder tener realmente vale, aquí mismo, sí. Vale, pero es decir, lo que os decía es o lo que a mí me interesa discutir con vosotros es cuál es el papel que vosotros jugáis y cuál es el papel que deberíais jugar en el futuro. Hasta ahora han pasado muchas cosas en estos 46 años, pero el futuro que tenemos por delante es diferente. Entonces seguramente vuestro papel tiene que ser diferente. No te sé decir exactamente cómo tiene que ser, pero creo que tiene que ser diferente. Puedo tener yo alguna idea de cómo debe ser, pero seguramente cada uno de vosotros también. Y creo que eso es lo interesante. ¿Cuál es el papel que el ecosistema del deporte tiene que jugar en un futuro que es distinto, en el que no nos sirven las herramientas que nos han traído hasta aquí? ¿Vale? Entonces ahora en los siguientes 30 minutillos más o menos vamos a ver cosas desde arriba, como en un helicóptero, y ver otras cosas en mucho detalle. ¿Vale? Bueno, pues como decía Mila, yo he dado más vueltas que las maletas de Machín, ¿vale? Y he vivido en distintos países donde en algunos de ellos esas transiciones ya se han producido o se están produciendo. Y quiero que hablemos de lo que está pasando en esos países y de qué lecciones podemos aprender y de cuáles nunca vamos a poder implementar porque somos estructural, cultural y sociodemográficamente totalmente distintos, por ejemplo, ¿vale? Como decía Mila, dirijo el Centro de Investigación en Ciencias del Deporte. Tenemos un grupo de investigación, un equipo de investigación pequeño, pero extraordinario. Y si os apetece, pues daros una vuelta por nuestra web y veis un poco lo que hacemos, los proyectos, publicaciones, nuestros partners, etcétera, ¿vale? Tanto en todo lo que es el espectro del control motor, el rendimiento deportivo, la educación física, los modelos de comprensión y aprendizaje del deporte de equipo, a lo que es todo el área de ejercicio físico, ejercicio clínico, retorno social de la inversión en deporte o papel de las ciudades en la promoción de un comportamiento activo, ¿vale? Os invito a que lo visiten. Yo en mi caso en concreto, y llevo pues los últimos 15 años más o menos, perdonadme, tratando de conectar los retos de salud pública con los recursos que tiene el ecosistema del deporte, que son infinitos, que son enormes, y que además en este país, a diferencia de otros muchos, la transición del modelo de gobierno que tuvimos de la dictadura a la democracia trajo una mochila maravillosa
de dotación de recursos como en ningún otro país ha ocurrido en tan corto espacio de tiempo. ¿Vale? Entonces, la transformación del deporte, de la que vosotros fuisteis agentes fundamentales de transformación y protagonistas de ese fenómeno, ¿vale?, dotó de infraestructuras deportivas a este país, está en el último rincón que se te pudiera ocurrir. ¿Vale? Y esas infraestructuras normalmente están desconectadas de los retos de salud pública. ¿Vale? Entonces, durante los últimos 15 años y trabajando en distintas organizaciones en distintos países, he tratado siempre de conectar que el ecosistema del deporte puede ser una parte importante de la solución a los retos de salud. En este caso, asociados a un comportamiento inactivo, que tiene una serie de consecuencias que ahora hablaremos de ellas. ¿Vale? Pero tú tienes un capital de recursos físicos, humanos, tecnológicos, de inversión y de presupuesto que no estás utilizando para resolver un problema importante que tiene la sociedad hoy en día, y es que la población enferma de no moverse. Y esto, si quieres, lo entiendes, y si no, no, como decía mi abuela. Pero es así. Es parte de la solución y no está en la mesa. Aunque está en la mesa, pero no está en la mesa. Y el futuro es que estemos en la mesa y formemos parte de la solución. ¿Vale? Perdona que a veces me pongo un poco vehemente, pero este tema es que es importante. ¿Vale? Como decía Mila, una de las cosas que hemos hecho estos años, gracias a Gabriel Sáez y Alfonso Arroyo, que muchos los conocéis, es que pusimos en marcha el Instituto GoFit de investigación en el 2018. Desde entonces la compañía ha invertido muchísimos recursos. Básicamente es demostrar que cuando la gente se mueve, le pasan cosas buenas. Ya está. ¿Vale? Y hemos hecho un montón de proyectos y doctorados industriales y publicaciones y no sé qué y tal y cual. Y fantástico. Esta semana pasada presentamos un proyecto muy bonito con el Hospital Clínico San Carlos, por ejemplo, de oncología clínica. Bueno, ¿cuál es la realidad? Que este es un buen ejemplo de cómo un agente del ecosistema puede influir de manera directa en una población concreta. 270.000 españoles y portugueses. ¿Vale? Esto debería ser algo habitual, frecuente. Esto es algo que en todas las demás industrias ocurre de manera regular. Se conecta la investigación y desarrollo con el incremento de valor del producto y, por lo tanto, mejora la fidelidad de los abonados o de los clientes y mejoran los resultados económicos. Pero esto es anecdótico en nuestra industria, no ocurre. Y no sé por qué, porque es muy barato. Y de hecho, más de la mitad del dinero que GoFit invierte en sus proyectos en nuestra investigación, en nuestra universidad y en otras, se los desgrava directamente porque es un gasto de inversión y desarrollo, ¿vale? De investigación y desarrollo. Pero bueno, claro, esto fue gracias al loco de Gaby, ¿vale?, que estudió aquí conmigo en esta casa de 30 años, ¿vale?, y Alfonso, que han empujado eso, ¿vale? Pero que es un buen ejemplo de cómo nosotros, cuando ponemos el foco, podemos hacer cosas interesantes, ¿vale? Como os decía, nosotros en el lab trabajamos en 5 áreas, estamos muy centrados ahora en esa del retorno social y económico, del que ahora os hablaré, y del ejercicio clínico, y en concreto en ese área de la oncología ya formamos parte del ecosistema, ¿vale? Pero ojo, que hay infinidad de iniciativas extraordinarias en este país donde el ejercicio está demostrando un valor incalculable en mejorar la calidad de vida o mejorar la supervivencia o mejorar el tratamiento de personas con cáncer. Y tenemos infinidad de ejemplos, desde la Fundación Guapo en Granada hasta cualquier otro proyecto que tenemos. Tenemos muchos. El nuestro es uno más de ellos. Si recordáis, en el año 2020 publicamos el termómetro este del ecosistema del deporte con Price desde la Fundación para ver, bueno, es que además el deporte es un agente económico de primer orden. Y si es un agente económico de primer orden, es un motor social de primer orden y tiene que tener un tratamiento de acuerdo a ello. Por supuesto, en el ámbito fiscal, en el ámbito de las inversiones, en el ámbito de la dotación de recursos, en el ámbito de las políticas públicas. Y calculábamos cuál era realmente el valor del deporte en todos los datos, con todos los recursos agregados, y estaba en torno a unos 40.000, 39.000 millones de euros al año. 3,3% del PIB. Luego hicimos un análisis del impacto social que eso tenía en términos de ahorro sanitario, etcétera, etcétera. Si recordáis, un año más tarde en la Fundación eran unos 9.100 millones. O sea que estamos hablando realmente de un motor que está cerca de los 50.000 millones de euros. Es un pedazo de industria al que hay que tratarla como se merece en muchos casos. No es una industria simpática de gente que son muy amables y muy simpáticos y que de vez en cuando salen en televisión y dicen cosas interesantes. Es un motor económico y social de primer orden. Y vosotros representáis además a la responsabilidad pública que lo hace posible.
que son las administraciones locales, ¿vale? Pero fijaros que en ese sentido, ¿vale?, estaríamos hablando de esos cerca de 50.000. Estamos ahora trabajando con Price en la segunda edición, incorporando ya esos datos, y esperamos que esté disponible, pues yo creo que la presentaremos justo después del verano o algo así. Pero fijaros, ¿por qué a la Junta del Círculo le interesaba tanto esto este año? Porque la población no se mueve, ¿vale? Estos son los últimos datos publicados en Lancet del año pasado, ¿vale? El estudio que hace la OMS con Fiona Bull a la cabeza, evaluando los niveles de actividad física, ¿vale? En el lateral tenéis, bueno, se lo decía Mila, la presentación luego os la vamos a colocar en PDF con todos los links para que podáis acceder a todo, ¿vale? Pero todos estos papers y todo lo que os pongo o está en abierto o os pongo el link para que podáis descargarlo, ¿vale? Pero básicamente el mundo no está ni de lejos alcanzando los objetivos que el plan de la OMS 2018-2030 se había fijado, que era reducir en un 15% la población inactiva en el mundo, y de hecho los datos están empeorando. Pero el problema de esto además es que no empeoran de manera igual para todos, que la inactividad física es asimétrica socialmente y afecta fundamentalmente a la población femenina, ¿vale? Es decir, que tenemos una brecha de género especialmente importante en las oportunidades que tienen las mujeres para ser físicamente activas en el mundo, ¿vale? En este cuadradito veis que todo lo que está en la parte izquierda o superior, ¿vale?, es en aquellos países donde las mujeres son más inactivas que los hombres, ¿vale? Y si os fijáis es que casi todo el planeta las mujeres son entre un 10 y un 15% más inactivas que los hombres en todas las etapas de la vida, ¿vale? Y eso tiene que ver con la redistribución de las tareas en el hogar, la incorporación de la mujer al tejido productivo, la ausencia de políticas de conciliación, aspectos vinculados con la posición de la mujer en la sociedad, ¿vale? En fin, hay una parte enorme de este planeta que está viviendo en países donde hay regímenes islamistas, donde las mujeres tienen muy pocos derechos o ninguno, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces al final está totalmente desequilibrado. Este es uno de nuestros grupos de especial interés para el futuro. No la población en general, sino especialmente la población femenina, que es la que menos oportunidades tiene. Y el deporte tiene que girar hacia la población femenina. Y vosotros tenéis que girar hacia la población femenina, porque la población femenina es la que más lo necesita, ¿vale? Y ahí veis las proyecciones, además, a futuro. Pero es que además, y este es del mismo estudio, oye, ¿qué pasa en distintas partes del mundo en relación al comportamiento inactivo a lo largo de la vida? Cuanto la persona tiene más años, que tenéis en la parte de abajo de la grafiquita, ¿vale?, es la edad de la población. Cuanto más mayores nos hacemos, más inactivos nos hacemos. Menos nos movemos cuanto más viejos somos. Nos movemos poco, pero a medida que aumenta la edad, se reduce el nivel de actividad física. Por tanto, hay una brecha de edad, hay una brecha de género y hay una brecha de edad. Y tenemos infinidad de programas fantásticos y maravillosos para las personas mayores en las administraciones locales, pero están atendiendo a muy poca población. Sobre el conjunto de individuos mayores, atendemos a muy pocos, a pesar de que tengamos los programas llenos. Vamos a tener que ampliar la capacidad de esos programas y sobre todo arrastrar a esas personas que viven en lo que se denomina la soledad no deseada, cuando están totalmente desconectados de su vida social o familiar, bien porque han perdido amigos, porque sus familias no viven en sus ciudades o por infinidad de circunstancias. Pero el hecho de que tengamos los programas de mayores llenos no quiere decir que estemos atendiendo las necesidades de esa población, porque esa población cada vez es más grande y cada vez se mueve menos. Lo que pasa es que no les vemos porque no están fuera de sus casas, porque están en sus casas solos. Y ese es un reto importante, porque la sociedad está envejeciendo. En nuestro país, además, tenemos una extraordinaria esperanza de vida y eso supone un problema enorme de presión asistencial en el sistema público de salud. Y podemos ser una solución, pero tenemos que ir a buscar a esas personas, seguramente con otras alternativas o con otros programas o con otros recursos. O sencillamente invirtiendo más en esos programas y menos en otros, si tenemos poco dinero. O en fin, no sé qué tendremos que hacer, pero lo que está claro es que la población envejece y cada vez es más inactiva. Y tenemos un problema con el acceso de las mujeres a la práctica deportiva, ¿vale? Además, si vemos un poco lo que va a pasar a futuro, pues esto solo va a empeorar. En Europa no va a empeorar mucho porque ahora veréis que está fatal ya en sí mismo, pero va a empeorar además en otras áreas del mundo donde hay enormes concentraciones de población, como puede ser el sudeste asiático, y no hay recursos, por ejemplo, de atención sociosanitaria, y no hay atención primaria, y no hay un montón de cosas, ¿vale? Entonces eso va a meter muchísima presión en el mundo, como ya está metiendo, ¿vale?
Si vamos a ver a los adolescentes, los datos que tenemos son los del 18. En este 2025, la OMS y Fiona Bull van a publicar los datos actualizados para la población infantil y juvenil en el mundo. Es todavía peor. Fijaos que aquí estamos en niveles del 80, del 75, del 80% de población inactiva. Madre mía de mi vida. Y claro, aquí está el enemigo número uno, el TikTok y el Instagram y la madre que los parió a todos y tal. Bueno, pues este es el enemigo. Bueno, pero este es el enemigo, ya lo sabemos, pues algo habrá que hacer. ¿Vale? Nosotros durante varios años y desde el Observatorio de la Fundación España Activa hemos analizado mucho los datos del Eurobarómetro. Y de hecho somos el grupo más activo en Europa en analizar los datos del Eurobarómetro. El Eurobarómetro, los datos están en abierto, entonces está muy bien, porque puedes ir ahí y consultar. Y hemos preguntado qué ha pasado a lo largo del tiempo. En adultos lo tenéis arriba y en adolescentes. Tanto a la izquierda en el comportamiento inactivo en el tiempo libre, que es lo que se denomina inactividad física, como a la derecha el comportamiento inactivo durante la actividad principal, que sería el comportamiento sedentario. Y en ambos casos la situación es terrible. Como veis, la cosa va empeorando. ¿Vale? Si vamos además a ver los datos del último, ¿vale? Ahí tenéis hasta el 17 y el último, que es el del 22, y en Europa se le pregunta a la gente cuántas veces se mueven dentro de la misma semana, es un 7% de la población europea. ¿Vale? Entonces, aunque nosotros consideremos que vamos mejorando y tal, es que sí, pero aquí al final el problema es que es la frecuencia, es que para que el ejercicio sea bueno para ti, tiene que producir adaptaciones fisiológicas que mejoren variables de funcionamiento de tu organismo. Y para que haya una modificación fisiológica tiene que haber un estímulo suficiente. Y el estímulo tiene que ser crónico, tiene que ser sistemático y tiene que ser progresivo. No mejora el HDL, el colesterol bueno, si no mejora el VO2. Y para que mejore el consumo de oxígeno tiene que haber un entrenamiento, que básicamente consiste en hacer lo que sea el número suficiente de veces con la suficiente frecuencia. Si ahora nosotros nos sentamos y nos levantamos de la silla 30 veces y lo hacemos 3 veces al día, vamos a mejorar, solo si lo hacemos durante muchos días. Y esa es la clave. Entonces la participación no es la participación, es la frecuencia de la participación. ¿Vale? Y fijaros ahí de nuevo, hay enormes desigualdades sociales. Este es un grupo de trabajo de la Universidad de Murcia que hace un análisis muy bonito de los datos no de este último Eurobarómetro, sino del anterior. Y vemos con los individuos en las clases sociales 5 a 7, que son las más bajas, es donde más proporción de población inactiva tenemos dentro de los inactivos europeos. ¿Vale? Es decir, que las políticas públicas se tienen que dirigir a la población que no tiene recursos, porque además ahí, en esas desigualdades sociales, es donde se manifiestan las desigualdades de salud. Y es que la mayor parte de personas que tienen problemas de obesidad, síndrome metabólico, etcétera, especialmente en los niños, son familias con pocos recursos, monoparentales. ¿Vale? Si recordáis, la Fundación Gasol, a través del estudio PASOS, ya ha demostrado un poco que existe un sesgo de carácter social que genera una desigualdad que afecta a las oportunidades. ¿Vale? Entonces, claro, ahí es muy importante que eso lo manejemos, pero es que luego además es asimétrico. Fijaros, estuve en noviembre en el Congreso de ACAGEDE, de la Asociación Canaria de Gestores del Deporte, ¿vale? Y analizábamos un poco, estuvo Manuel allí, ¿te acuerdas, Manuel? Y analizábamos un poco qué pasa en Canarias. Es que luego es muy distinto. ¿Vale? Entonces, Canarias tiene unos niveles de inactividad física todavía más alarmantes. Fijaros, ahí tenemos a un 72% de la población canaria que nunca hace ejercicio. Nunca. Ni deporte, nada. ¿Vale? Entonces, no todas las administraciones van a resolver el reto de la misma manera. También os lo digo, ¿no? Es decir, ese reto de las desigualdades tiene que tener un impacto local. ¿Quién es el mecanismo que tiene la administración para la intervención local? Vosotros. ¿Vale? ¿Cuál es la herramienta de intervención más efectiva? La que genera la administración local, la que está más cerca del ciudadano, la que conoce las necesidades, la que puede colocar los recursos donde hay que colocarlos. ¿Vale? Entonces ahí es donde digo que es necesario que haya una reflexión, no sé cómo, pero está claro que el futuro que viene es totalmente distinto hasta donde hemos venido. ¿Vale? Y yo creo que tenéis una enorme oportunidad. ¿Vale? Un reto muy bonito y una enorme oportunidad. Y no va a ser porque no existan políticas públicas en Europa. Madre mía de mi vida, si tenemos políticas hasta para aburrir y documentos y estrategias y la madre de Cristo, todas las que quieras. ¿Vale? Ahora mismo tenemos entre el 80 y el 100% de todos los países en Europa cumplen con los indicadores de la actividad física para mejora de la salud. ¿Vale? Y ahí los tenéis ordenados cuáles son los indicadores. ¿Vale?
Y tenemos ahora mismo 204 planes estratégicos o planes de acción en Europa, 133 vinculados a la salud, 110 a la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fracasamos en la implementación de las políticas públicas. ¿Vale? Lo que tenéis a la derecha es un estudio que hemos publicado ahora, que podéis ir a mirarlo. Hemos analizado... Nacho. Muy bien. Nos estamos poniendo muy mustios. Pues, ¿sabes? O sea, por ejemplo, en ese paper que os invito a que lo leáis, analizamos 45 políticas públicas en Europa, ¿vale? Identificando si ya incorporan eso del valor social, que cuando se mueve uno, se benefician los que están alrededor. Y la música ya está. Muchas políticas públicas hacen referencia a la contribución social del deporte, a que el deporte es un elemento de transformación social. Pero ninguna de esas 45 políticas establece ningún mecanismo de seguimiento, control o indicadores. Por lo tanto, es música. Es música bonita, pero es música. Pero también os digo que eso indica que existe un interés en el ámbito de la política por entender eso y capitalizarlo. Y nosotros tenemos la posibilidad de ayudarles a hacerlo, ¿vale? Pues también es importante que incorporemos esa visión social en lo que hacemos, ¿vale? Porque las políticas están. ¿Por qué? Porque si tú analizas en lo que es la estrategia mundial, ¿no? Si recordáis, esta es la estrategia mundial 1830 de Naciones Unidas, ¿vale? Personas más activas por un mundo más saludable, ¿vale? Nosotros podemos intervenir en 4 grandes dominios, ¿vale? Y hay un dominio muy concreto que es el de fomentar, en este caso, las poblaciones activas, que es donde las administraciones locales juegan un papel más importante, ¿vale? Yo creo que ahí es donde tenemos una enorme oportunidad de redefinir y repensar nuestros programas deportivos, nuestra estructura, cómo desarrollamos los programas, a quién los dirigimos, etc. ¿Vale? Nosotros ahora este año hemos tenido la suerte de colaborar con el Consejo en nuestra estrategia, que teníamos la última en el 2010, si recordáis, que seguramente muchos de vosotros estuvisteis implicados cuando coordinó todo Mercedes, cuando Jaime estaba de secretario de Estado, ¿vale? Y esa estrategia se quedó ahí parada. Se la debíamos a Europa y cuando llegaron los fondos Next Generation dijo Europa, oye, que me debes aquí una estrategia, ¿vale? Entonces el Consejo nos puso a trabajar a un grupo, ¿vale? Marcela, por ejemplo, de esta casa, y la estrategia se presentó en diciembre. Y es la primera vez en la historia de nuestro país que lleva una dotación presupuestaria asociada de 87 millones de euros, ¿vale? Y en la estrategia se establecen una serie de áreas prioritarias y se establecen una serie de objetivos, unas estrategias, unos indicadores, unos planes, ¿vale? Por supuesto que será discutible y todo lo que tú quieras, pero en fin, es el primer paso. Sin estrategia, ¿dónde vamos, no? ¿Vale? Pero fijaos, el problema es que la inactividad física nos cuesta mucho dinero. Fantástico, no te lo discute nadie. Ya, pero el problema es que si no hacemos nada, de aquí al 2030... otros 500 millones de personas van a tener enfermedades crónicas que nos van a costar otros 300.000 millones de dólares más al año, ¿vale? Y eso no es asumible. De hecho, Fiona Bull y el equipo de Health Economics de la OMS, del área de actividad física y salud, Andrea Santos, publicaron este trabajo. ¿Cuál es el coste de la inacción? Si no hacemos nada, ¿cuánto nos cuesta esto? Y es espantoso lo que nos cuesta, ¿vale? Y fijaos cómo además el impacto va a ocurrir precisamente en alteraciones donde el ejercicio ha demostrado de manera extraordinaria que es increíblemente eficiente, por ejemplo en la hipertensión o en las enfermedades mentales. El ejercicio físico tiene un efecto muy positivo, que es hipotensivo en las 24 horas siguientes, ¿vale? Tú haces ejercicio, al moverte aumenta el gasto cardíaco, tu corazón trabaja más, ¿vale? Por tanto aumenta la tensión arterial. Pero eso de manera regular ayuda a controlar los niveles de tensión arterial. Hasta el punto de que en el hipertenso el ejercicio es diario, 7 de 7 días, como si fuera una medicina, y que en muchos casos le puedes eliminar el fármaco a la persona si hace ejercicio todos los días. Porque luego además le pasan otro montón de cosas maravillosas, ¿vale? Pero lo que está claro es que va a aumentar el número de hipertensos y de los trastornos mentales, ¿vale? Y fijaros además de qué manera tan increíble, porque además el problema de esto es que de nuevo vuelve a ocurrir en distintas partes del mundo donde no hay recursos de atención sanitaria como nosotros lo entendemos, ¿vale? Entonces, esto es una bomba de relojería que va ocurriendo, ¿sabes? Donde al final no hay manera de controlarlo y donde además las enfermedades mentales, como ya se manifestó en el COVID, es un problema ya hoy en día que cada vez va a ser más grande, ¿vale? Y esos problemas además que tenemos es que la población además no dice abiertamente
me encuentro mal, me siento mal, estoy deprimido, estoy sufriendo, ¿vale? Por tanto, existe un estigma social que hace muchísimo más compleja la intervención en eso, ¿vale? Y sin embargo, la investigación ha demostrado con claridad que cuando el individuo se mueve, le pasan cosas maravillosas, segrega dopaminas, los niveles de tensión se reducen, de estrés, de depresión, ahora lo vemos, ¿vale? Pero bueno, lo claro es que hay una relación inversa entre el nivel de actividad física y el gasto sanitario. Ya, distintos trabajos extensísimamente han demostrado que cuando la gente se mueve, enferma menos, ahorramos dinerito y todo es buenísimo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la población, como os decía, como no se mueve, pues mira, esto solo es en relación al nivel de obesidad. En todas partes del mundo, ¿vale? Tenéis en la parte de arriba los países desarrollados, en la parte de abajo los países no desarrollados, a la izquierda el sobrepeso, a la derecha solo la obesidad. A lo largo de la vida aumenta el peso, porque nosotros filogenéticamente estamos diseñados para conservar la energía, no para gastarla. Y cuando perdemos facultades nos hacemos mucho mejor en almacenar energía, ¿vale? Claro, si tienes una población que cada vez se mueve menos, esa población va a engordar, independientemente de lo que esté ocurriendo a su alrededor, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Qué pasa? Que es que además hay una relación directa entre eso y la esperanza de vida, ¿vale? Este es un estudio muy bonito que se hizo hace unos años, donde analizaban un poco, oye, esta selección natural de Darwin se está manifestando también en este caso, ¿sabes? Entonces los individuos que con 50 años ya pesan 20 kilos más que yo se van a morir antes que yo, pase lo que pase. ¿Por qué? Porque yo estoy más flaco que ellos, ¿vale? Porque esa manifestación morfológica es la expresión de una serie de trastornos que están afectando directamente a aquellas variables que hacen que yo tenga una esperanza de vida mayor o menor, ¿vale? Por eso el comportamiento activo es importante. Y si nos vamos por abajo, ¿vale? Vemos que esto en los niños es terrible. Es lo que el profesor Feigenbaum definió como el Exercise Deficit Disorder, la enfermedad del déficit de ejercicio, ¿vale? Cuando publicó este trabajo, todos los pediatras en Estados Unidos, estás loco, eso no es una enfermedad. No, es una enfermedad. Es una enfermedad que parte de esta triada. Fijaos, como el niño no se mueve lo suficiente, 60 minutos al día al menos en la parte de arriba de la columna, ese niño tiene una ausencia importante de competencia motora. Y como es torpe, ¿vale? Entonces entra un alto riesgo psicosocial. Los otros niños no quieren jugar con él, ¿vale? Además, como ese niño no se mueve porque es torpe, cuando se mueve tiene mucho riesgo de hacerse daño. ¿Qué es lo que pasa? Ahora mismo hay muchísimas lesiones en deporte infantil, ¿no? Y todo el mundo, y aquí no sé si Leo ya ha venido, y dirá, no, porque es que estos césped artificiales, que no es el césped, es que el niño no se mueve. Entonces, claro, el niño no se mueve, le tiras una pelota, se emociona, va detrás de la pelota, es torpe, se tropieza y se hace daño y se lesiona. No, es que es el césped. No, hay que cambiar el césped. Bueno, a lo mejor hay que cambiar el césped, a lo mejor no. No es el césped artificial el problema, es que el niño no se mueve lo suficiente, ¿vale? ¿Qué pasa? Que entonces el niño tiene un altísimo riesgo musculoesquelético de hacerse daño. ¿Qué pasa? Que además, como no se mueve, tampoco genera la masa muscular que necesita. Y entonces se produce un fenómeno que se llama la dinapenia. No la sarcopenia, que es que cuando eres mayor la pierdes. La dinapenia, que es que no eres capaz de generar la que necesitas, la natural que se va a producir, ¿vale? Entonces, al no tener una estructura metabólica suficiente, el niño entra en un alto riesgo cardiometabólico también, porque no se mueve lo suficiente, ¿vale? Entonces aumenta mucho de peso, cambia su perfil, ¿vale? Y ese es un círculo vicioso catastrófico. ¿Cómo lo resuelves? Con intervenciones que incorporen el ejercicio en todas las etapas de la vida, pero especialmente al inicio. ¿Dónde? En las partes importantes de la vida de los niños. La familia, la escuela, los amigos. Y reordenas toda la oferta pública de deporte para los niños teniendo esas prioridades. La escuela, la escuela, la escuela, la escuela. ¿Vale? Finlandia, 6 horas de educación física a la semana. Ya está. No, es que los finlandeses hace mucho frío. Ya. Penetración de la industria del fitness en Finlandia, 24%. Más del doble que aquí. No, es que tienen mucho dinero. Bueno, págate un gimnasio en Finlandia y me lo cuentas. No, tienen más renta, bueno, ya. Sí, tienen más renta y tienen más impuestos. Ya, si no es una cuestión así. Y podemos ya discutir anécdotas, todas las que quieras. La cuestión es si realmente este es un problema, tenemos que abordarlo de otra manera distinta. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si yo soy físicamente activo, pero estoy muchas horas sentado porque mi trabajo me lo requiere,
En principio no pasa nada. Este es un trabajo muy bonito de Ulf Ekelund, 1,6 millones de personas, ¿vale? Si recordáis, donde comparaba realmente qué pasa en el riesgo en función de la cantidad de horas que pasas sentado, si cumples con las recomendaciones de actividad física o no, o las excedes. Y si tú eres físicamente activo, aunque estés todo el día sentado, la cosa va bien, flat. Cuanto más inactivo eres y más horas pasas sentado, peor para ti. ¿Vale? Entonces, como la gente no puede modificar su comportamiento fundamental para ganarse la vida, porque hoy en día fundamentalmente tenemos trabajos muy sedentarios, entonces tenemos que trabajar en el tiempo libre, en el transporte hacia el lugar de trabajo, en crear oportunidades para que el comportamiento activo se normalice y no sea extraordinario. Y para que sea normal, por ejemplo, el diseño de las ciudades, como os decía antes, es muy relevante. ¿Vale? Ahora estamos haciendo un proyecto muy bonito para el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que es que estamos desarrollando los indicadores de las ciudades activas para que se incorporen como un eje transversal en la agenda urbana española. Que las administraciones puedan evaluar cómo pueden reconvertir el espacio que ya existe, cómo esas ciudades pueden ser mucho más amigables a la hora de moverse. Y existen muchas oportunidades para hacerlo, ¿vale? Pero fijaros, lo que está claro es que cuando yo me empiezo a mover, todo esto empieza a funcionar, empieza a ser maravilloso, empieza a ser estupendo y empiezan a pasar cosas maravillosas. Menos incidencia de enfermedades, o si enfermo, menos riesgo de morirme, ¿vale? Mejora mi calidad de vida aunque esté enfermo. Y la investigación aquí es abrumadora, es bestial, es extraordinaria, es fantástica, ¿vale? Decía Milagros que yo soy un investigador buenísimo, una porra como un piano. Hay 400... No, hay 400 investigadores en España, en nuestra área de ciencias del deporte, extraordinarios, muchísimo mejores de lo que nosotros hacemos, que están haciendo investigación de vanguardia, extraordinaria. Desde el equipo de Granada, que estuve el otro día con Fran y con Jonathan, en el IMUDS, a grupos en cualquier parte de la geografía española. España es el primer país de habla no inglesa en el ranking de Shanghái en ciencias del deporte. ¿Vale? Tenemos 22 instituciones en el top 300 en el mundo. ¿Vale? Y eso no ha pasado en ningún otro país que no sea de habla inglesa. ¿Vale? Pero no basta, como decía muy bien Vicente al principio, no basta con la investigación. Es que tiene que haber una transferencia y ahí es donde vosotros jugáis ese papel. ¿Vale? Fijaos, cuando la gente se mueve, se reduce el riesgo de muerte y aumenta la esperanza de vida hasta 5 años. ¿Vale? Nosotros, de hecho, en GoFit hicimos una campaña súper bonita hace unos años que nos preguntaron a los del lab, oye, ¿nos ayudáis a explicar esto? Y dijimos, oye, vamos a calcular cuántos minutos le ganas a la vida por minuto de ejercicio. ¿Vale? Y nada, hicimos una regresión chorra partiendo de esto y por cada minuto tanto le ganas a la vida, porque le puedes ganar 5 años, 2,5 millones, cuántos minutos tienes que hacer, básicamente. Pero esa campaña estuvo muy bien. ¿Por qué? Porque la idea era un poco trasladarle a la persona que tiene valor lo que hace, individualmente del tiempo que le pueda dedicar. ¿Vale? Y el verano pasado, un grupo de investigadores, cogiendo datos del UK Biobank, vino a confirmarlo. Entonces, el estudio primero del profesor Moore se basaba en la combinación de distintos estudios de distintas cohortes, y aquí cogieron a 60.000 personas, hicieron seguimiento, tienes datos de ellos durante 20 años, y se ve claramente que cuando tú reduces y quitas todas las variables que pueden influir en esos resultados, ¿vale? Y los dejas todos bien limpitos, hay una relación directa entre cuanto más activo eres y lo eres a una intensidad mayor, mayor esperanza de vida, seas hombre o seas mujer, independientemente de tus circunstancias, ¿vale? Es un trabajo buenísimo. Lo tenéis en abierto, o sea que si lo buscáis tal cual, ¿vale? Podéis acceder a él, ¿vale? Pues que de hecho ya hace unos años el profesor Ben Saltin escribió 2 trabajos desde la tumba, ¿vale? Publicó un trabajo al año después de morirse y publicó otro trabajo desde la tumba 10 años después de haberse muerto, ¿vale? Se lo permitieron los señores del Scandinavian Journal of Sport and Exercise Medicine, porque realmente fue uno de los padres de la fisiología del ejercicio, ¿vale? Pero básicamente en este trabajo, que lo lidera su grupo y que lo ejecutó su mujer, ¿vale? Pedersen, se viene a demostrar claramente que el ejercicio, cuando tú estás enfermo, te ayuda en la fisiopatología porque enfermaste, te ayuda en la reducción de los síntomas asociados, te ayuda en mejorar tu calidad de vida y te ayuda en mejorar, en este caso, tu capacidad física, igual que si no estuvieras enfermo. Por tanto, el ejercicio como terapia, que es de lo que vamos a hablar en la segunda parte de la sesión, es una realidad, tampoco es una cosa extraña. Pero el problema lo tenemos en implementar eso, en que ocurra,
en que las personas puedan acceder a esos servicios, a esos programas o a esos recursos. Hay otros países donde lo están haciendo, y de hecho yo he vivido en 3 de esos países, y luego os voy a contar cómo lo hacen ellos, porque a lo mejor hay algunas cosas de ellos que nos pueden hacer sentido a nosotros, y luego hay muchas cosas que están pasando aquí, y vais a ver los planes que hay en distintas administraciones, etc. ¿Vale? Pero cuando yo me muevo, un montón de cosas maravillosas me pasan, ¿vale? Y claro, me pasan especialmente si me hago mayor. Esto es súper importante. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay un mensaje clave aquí, que es que nosotros tenemos que educar muchísimo más a la población en el valor real que tiene ser físicamente activo para su salud, su calidad de vida y su felicidad. ¿Vale? Y fijaos que además la investigación demuestra que determinadas variables asociadas al envejecimiento son perfectamente reversibles con ejercicio. Este trabajo es buenísimo. ¿Vale? Pero que además, como también comentábamos, es especialmente importante cuando tú no estás bien y no te sientes bien, porque existen unas respuestas bioquímicas como respuesta al esfuerzo físico que tienen un efecto extraordinario. ¿Vale? Tanto es así que es el mejor fármaco para la depresión, es el ejercicio. ¿Vale? Y distintas sociedades clínicas de psiquiatría ya lo recomiendan como la primera de las intervenciones. ¿Vale? Pero nosotros no les preguntamos nunca a los españoles cómo se sienten o cómo se encuentran, y si lo hacemos siempre es en un entorno clínico. Y la solución siempre es medicación. Uno de los grandes problemas de Canarias es ese, una cantidad enorme de población en Canarias con antidepresivos, problemas de abastecimiento y situaciones de violencia y de tensión en una comunidad autónoma que en principio no tendría por qué estar en esa situación. ¿Vale? Y esto nos lo contaba uno de los ponentes en una de las mesas del Congreso, ¿vale? Que su hija es médica de atención primaria y que tenía muchísima tensión en la consulta porque la gente tenía muchísima dependencia de determinados ansiolíticos, porque la situación en Canarias no es buena y el ejercicio puede ayudar. ¿Vale? Fijaos, llegó el COVID. Oye, ¿y esto mejora la función inmunológica, el ejercicio? Sí. Nosotros, si recordáis, ¿no? Creamos esto de Think Active en Europe Active cuando estaban los restaurantes abiertos y los gimnasios cerrados, ¿no? Eso, cosas que nos pasan a veces, ¿vale? Cuando el ejercicio refuerza el sistema inmunológico. Entonces, si os acordáis, y muchos de vosotros participasteis, hicimos aquel estudio europeo de cuántos casos de COVID por visitas a los gimnasios, y publicamos los estudios de no sé cuántos millones de visitas a gimnasios y la tasa del COVID 0. ¿Por qué? Porque la población que es físicamente activa estaba naturalmente protegida para ello. Publicamos este informe que decía por qué el ejercicio refuerza el sistema inmunológico y tal. Y luego vino Miquel Izquierdo, ¿vale? Y publicó un trabajo de 2 millones de personas donde ves que efectivamente aquellos que eran físicamente activos no enfermaban, o si enfermaban tenían más probabilidades de sobrevivir. Por lo tanto, ¿el ejercicio refuerza el sistema inmunológico? Sí. ¿Es esperable que tengamos otra pandemia de estas en el futuro? No lo sé. Pero si ocurre, el ejercicio y el deporte juegan un papel importante. Y lo que sí que tenemos ahora mismo es un incremento exponencial en las modificaciones del entorno en el que vivimos, porque el medio ambiente, gracias a este desarrollo catastrófico de nuestro planeta y el cambio climático, pues cada vez hace más calor y es más insoportable y hay más incendios y los veranos son más largos y llueve menos. Bueno, pues el deporte y hacer ejercicio de forma regular también es una variable fundamental para mejorar los mecanismos de termorregulación para que las personas puedan ser capaces de soportar mejor temperaturas extremas. O sea que no es solo para perder peso o recuperarme de una cardiopatía coronaria o de un infarto. Es que el deporte juega un papel extraordinario y una vida activa juega un papel extraordinario en todo ese proceso, especialmente para enfrentarnos a retos como una pandemia o el cambio climático y el calentamiento global. ¿Vale? Ya estamos terminando, chicos. Pero fijaros, ¿cómo pasamos a la acción? ¿No? Esta es la profesora Bess Marcus de la Universidad Brown en Providence, en Rhode Island, en Estados Unidos. Lleva toda la vida diciendo, si esto es tan bueno, la gente ¿por qué no lo hace? ¿No? Si esto de moverse es tan bueno, ¿es que todos los seres humanos son idiotas o qué? ¿Vale? Entonces es la primera que acuña que el comportamiento sedentario tiene un componente adictivo, donde el individuo no siempre toma decisiones conscientes sobre su comportamiento. Y por lo tanto deberíamos abordar el cambio de comportamiento, en este caso, de una manera similar, al que el individuo es adicto a no moverse. Y dice, mira, hay que hacer 3 cosas. La primera, hay que facilitar evidencias. Le tienes que concretar a esa persona por qué tiene que ser activa.
de manera lo más individual posible. De manera que todo lo que tenga que ver con diagnóstico, evaluación inicial, seguimiento, interacción, comunicación, es fundamental. ¿Vale? Desde el Lab, por ejemplo, en GoFit hemos diseñado un método muy sencillo, que es el de te conocemos, te evaluamos. Te conocemos, contestas unas preguntitas por la app, por donde sea. Te evaluamos. Tiene que haber una parte donde tú puedes decirle a la persona, bueno, pues en tu caso es bueno por esto. ¿Vale? La persona diga, oye, la gente, o sea, creo que también en muchos casos nosotros hemos sido muy paternalistas con la población. No, no te preocupes, yo te lo arreglo, todo. Y no, ¿vale? Pues hay que educar a la población y Besmarco dice que, oye, lo mejor, facilitar evidencia es lo primero, ¿vale? Lo segundo, crear oportunidades. Porque la persona te dice, vale, fantástico, soy activo, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Vale? Y en el cómo, cuándo y dónde es donde vosotros jugáis un papel determinante. Ahí es donde vosotros jugáis el papel, que vosotros sois el cómo. La investigación ha demostrado sobradamente que si tienes educación superior, una renta de ingresos suficiente y tienes tu vivienda asegurada, vas a ser físicamente activo, no vas a enfermar, no vas a engordar y ya está, ¿vale? Esos no tienen problemas. Pero el problema lo tenemos en el otro grupo de población, que además es el más grande y es el que más lo necesita, ¿vale? Y esa población necesita saber cómo, cuándo, dónde. ¿Vale? Los programas más eficientes son los programas gratuitos, sí. Sin ninguna duda. Haces las intervenciones accesibles y asequibles a coste cero y son extraordinariamente efectivas en comparación con otras. Eso no quiere decir que no cuesten dinero. El año pasado hicimos un estudio muy bonito con UNESCO evaluando los programas deportivos del Instituto para el Deporte y la Recreación de Bogotá, el IEDRD. El IEDRD gasta un 3,52% del presupuesto en sus programas deportivos, de todo el ayuntamiento. El Ayuntamiento de Madrid, 0,30 y algo, ¿no? 37 millones de 4.600 millones de presupuesto. ¿Vale? Todo en los programas deportivos de Bogotá es gratuito porque sus 9 millones de población son muy pobres, tienen un salario medio de $256 al mes. ¿Vale? Entonces ahí es donde estamos. Y luego lo último, oye, tienes que conseguir que la gente tenga experiencias positivas, que cuando se muevan se lo pasen bien, que esto sea en un entorno positivo, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces ahí es donde vosotros tenéis un papel importante que jugar, ¿vale? Nosotros hemos hecho mucha investigación y claro, cuando tú te organizas y estas cosas ocurren, la población se mueve. Estos son datos de GoFit. ¿Por qué tenemos datos de GoFit? Porque los hemos medido. Pero si vamos a medir vuestros programas, va a ser el mismo resultado. Si tú evalúas a población que es físicamente activa en programas estructurados, esa población es más activa que la población activa que no lo es en programas estructurados. ¿Tiene sentido utilizar los recursos del ecosistema? Sí, y no hay discusión. ¿Vale? Este estudio, ¿por qué? Porque lo hicimos con GoFit, porque tenemos la hora de entrada, la de acceso, ¿no? ¿Vale? Pero lo haces en cualquier otro contexto y sale siempre igual. ¿Vale? Entonces, fijaos que aquí es importante que nosotros entendamos que tenemos que medir y analizar lo que hacemos. Y tiene que haber siempre, siempre un análisis crónico de esto. ¿Vale? Siempre. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando se beneficia uno, nos beneficiamos todos. Cuando se mueve uno, nos beneficiamos todos. Y eso es especialmente importante. ¿Vale? Tengo aquí a la jefa porque queremos terminar. Ah. Es que voy a hacer... Vale. ¿Qué tal va? ¿Qué tal vamos? Cuando me notes ¿Bien? a menos ¿Sí? de un metro, entonces... Vale. Os he colgado aquí el informe de Bogotá por si queréis entrar y ver lo que está en abierto en inglés y en castellano. ¿Vale? Hemos hecho un proyecto muy bonito ahora en Iberoamérica, que son los indicadores para medir cómo el deporte contribuye al desarrollo sostenible en la región iberoamericana. ¿Vale? Y tenemos varios papers ahora mismo en revisión de esto. Uno de ellos sobre el ejercicio en Bogotá. Y ya lo hemos probado en Chile, en Costa Rica y en Ecuador, y ahora estamos haciendo el estudio en Colombia y en Perú. Y los presentamos en la asamblea en Jamaica a finales de abril. ¿Vale? Estos programas y estos indicadores son perfectamente adaptables a vuestro contexto y vienen a recoger hasta qué punto lo que yo hago realmente incide en indicadores
que tienen que ver con los objetivos de desarrollo sostenible. Pero fijaros, uno de los clásicos en este ámbito es el Reino Unido, donde Larissa Davis desde hace muchos años ha evaluado cuál es el retorno social de la inversión en deporte. ¿Vale? Su última edición, a la que podéis acceder directamente en el link que os pongo ahí, ¿vale?, se centra específicamente en el papel, en el ahorro sanitario, donde la evidencia es más robusta, donde hay muchos análisis de coste-efectividad, etc. Nosotros, como os decía, en el 2022 hicimos este análisis nuestro, cogiendo directamente el modelo británico y aplicándolo en España. ¿Vale? ¿Cuál sería el impacto social que esto tiene en reducción del coste sanitario, etcétera, etcétera? ¿Vale? Y como estaba claro que el modelo no funcionaba, ¿vale?, y está muy bien que esté aquí, le pedimos ayuda al Consejo y nos dio. Y entonces tenemos una red de investigación, ¿vale?, del Consejo con econometristas, especialistas en economía aplicada, los mejores en España, ahora mismo Fernando Lera, ¿vale?, Jaume Cruz, José Manuel Santos, y nosotros trabajando en ese ámbito, en desarrollar un modelo adaptado a España, ¿vale? Y UNESCO, justo antes de los Juegos, lanzó este informe que es interesante. ¿Por qué? Porque viene un poco a aglutinar todo lo que sabemos hoy en día sobre el valor social del deporte, ¿vale? Y nosotros nos pusimos a trabajar hace unos años en desarrollar un consenso internacional. Un grupo de expertos en el mundo, mediante un estudio Delphi, donde vas preguntando a los expertos en distintas fases, ¿vale? Y tenemos ahora un montón de trabajos publicados en esto para ver cómo puedes medir realmente el retorno social de la inversión en deporte. Cuando una administración invierte €1 en programas deportivos, ¿cuál es el retorno que recibe? ¿Vale? Y tenemos ahí ahora mismo en marcha, ¿vale?, ahí tenéis una revisión sistemática espectacular que publicamos este año, muy interesante, y tenemos en marcha, acabamos de terminar, un análisis del programa de bicicletas eléctricas del Ayuntamiento de Bilbao, que voy a presentar el 25 de marzo en Bilbao. ¿Vale? Y estamos haciendo ahora mismo un análisis de los centros GoFit, desarrollando un instrumento para que lo midan ellos o lo reporten por centro, por mes, por trimestre, lo que sea, pero estamos evaluando los programas deportivos de Singapur. ¿Vale? Y ahora empezamos una evaluación también en Holanda, que Holanda lleva varios años haciendo SROIs de sus administraciones locales cada 2 años de manera centralizada. ¿Vale? Y con esto terminamos, chicos. Estamos ahora mismo en esa fase en la que si tú me dijeras, ¿qué es lo que habría que decirle a la población? ¿Vale? Pues a la población habría que decirle que hay que moverse siempre, ¿vale? Siempre. ¿Cuánto? El máximo posible, entre 10 y 20.000 pasos al día. ¿Por qué? Porque va a haber días que van a poder moverse muchísimo menos, ¿vale? Y además hay que hacer ejercicio regular 2 o 3 días a la semana. Desarrollo muscular, trabajo de equilibrio, si es una persona mayor o lo que sea, ¿vale? Luego además, y eso es moverse, luego además hay que cuidarse, ¿vale? Hay que tener prácticas higiénicas diarias. Hay que hacer como los gatos, al levantarse estirarse, al acostarse estirarse. Durante el tiempo de trabajo en la oficina, moverse, cada hora, hora y media levantarse. Todo el tiempo que puedas contestar a los correos electrónicos de pie en vez de sentados, etc. Y luego, lo más importante, es que hay que quererse. Hay que tratar de hacer esas actividades con aquellas personas que son importantes en tu vida. Por ti y por esas personas, ¿vale? Tienes que aprovechar los momentos como estos fines de semana que hoy estáis aquí, pues mañana todo el mundo al monte con la familia o hacer lo que tengáis que hacer, ¿vale? Pero tenemos que movernos, porque es muy importante, ¿vale? Y nada más, chicos, muchísimas gracias. Aquí tenéis mi correo y un placer, como siempre, estar con vosotros.